IRSA, inversiones y representaciones, es decir, bueno, la mayor parte inversora de bienes raíces es la única empresa inmobiliaria argentina que cotiza en BIMA y bueno, en la Bolsa de Nueva York. O sea, se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de centros comerciales, edificios de oficina, hoteles de lujo, venta de propiedades residenciales, reserva de tierras, inversiones selectivas fuera de la Argentina, etcétera. Al 30 de junio, como novedad, bueno, tienen 30% de banco hipotecario. Y después que vamos a ver, Condor Hospitality Trust en forma directa a través de Real Estate Investment Trust. Una cosa que hicieron estos días fue habilitar el protocolo para centros comerciales, va estos días, en este último trimestre, bueno, a donde están los horarios restrictivos de operación, controles de ingreso, control de ingresos sea para los empleados y para la gente, más para los empleados donde hay cierto monitoreo sobre, bueno, hisopados y todo eso, limpieza y sanitización, locales y góndolas están, la distancia social, bueno, todo, hay carteles aclaratorios sobre la distancia social, sobre el baño, sobre todo, o en los patios de comidas que lo habilitaron finalmente, es algo que se consume mucho, pero bueno, el cine todo están ahí, es un 50%, si bien entretenimiento y parking tiene protocolo, en caso de habilitaciones de cine, peluquería, gimnasio y parque de juegos implementarán protocolos. Bueno, el delivery que ya existía, los parking, que bueno, eso ya estaba antes de, bueno, de la apertura de los shoppings, yo ya que he estacionado en el Alto Palermo, por ejemplo. Y bueno, y los hoteles pasa lo mismo, control de ingreso, limpieza y sanitización, la distancia social, etcétera. Eso es el día a día con el COVID. Después vamos a ir viendo eh, las subdivisiones de todo esto. El ejercicio 2020-2021 acumula un saldo negativo de 584 millones de pesos, venía muy positivo, ¿no? Después vamos a ver el PER. El 2020-21, el segundo trimestre, dio 7.950 millones de pesos negativos de déficit. El acumulado del 2019-2020 era un negativo de 1.936 millones de pesos. Por eso tuvo que hacer algunas ventas. El segundo trimestre del 2019-2020 dio 1.000 millones menos de pesos en 1.955 millones de pesos. Esto por la liquidación de bueno, las empresas israelíes y de IBEDIC, que vamos a ver ahora dentro de un rato. Esto todavía no vamos a ver nada. Bueno, la reseña. La reseña, primero está el canje de las ON, clase 1 por 181,5 millones de dólares a través de la cancelación de efectivo en 72,6 millones de dólares y la emisión de las clases 8 que vence en noviembre del 23 con tasa del 10% anual, todavía es alta, al igual que la 9 que en marzo del 23, por un valor de 31,7 y 80,7 millones de dólares respectivamente, quedando un resabio de 3 millones de dólares por el 1,7% que no aceptó, sumando 8 clases de ONs activas y las cuales 6 son en dólares. Ahora vemos la subdivisión y todo eso. Por otro lado, IRSA vendió su participación accionaria en Manivil, que se dedica al desarrollo inmobiliario, por 577 millones de pesos. Esto lo hizo a fines de diciembre. La liquidación de las empresas IDBD DIC arrojó un déficit que está puesto en operaciones discontinuadas y lo que le atañe al controlante es de 5.638, que también ahora lo vamos a ver en el balance. Bueno, tenemos varias cosas para ver. Primero el PPT este. Bueno, vemos acá cómo se divide. Entonces tenemos un 98,3% de aceptación ante esta reprogramación de la deuda de la clase 1, 74,2 serie 9, 31,7 serie 8, que fue la opcional, y el cash, o sea, se pagaba en un cash y la serie
y la serie 8 o la serie 9 más 6,5 millones de dólares de nueva suscripción. Bien, que no era un canje, sino que era, se le daba algunas obligaciones negociables más, una especie de recompensa, aunque en realidad hay una quita importante, ¿no?, en todo esto, más del 50%. Bueno, estas son las obligaciones negociables que hoy están: 2,9 millones de dólares, 51,4, 4 millones de dólares, 9,2, 80,7. Creo que en la reseña, a ver si lo tenemos acá está, bueno, en descubiertos bancarios, tenemos dos en peso, que es las 3 y las 5, con renta variable a través de Batlar, y bueno, con 3, clase 1, que todavía queda este chiquitito, de 3,1 millones de dólares, bueno, son 10%, la 5, 9, y estos son los respectivos vencimientos, ¿no? Casi todo está en obligaciones negociables, la deuda. Hay un mutuo con IRSA CP que, bueno, corresponde a un préstamo que pidieron en conjunto, y bueno, y otras deudas nada más, serán 80 millones de dólares, o sea, un cuarto no son obligaciones negociables. Bien, del otro, ahí vamos a ver cómo usar la liquidación de ISDB. Acá está la liquidación de ICBD, DIC. Bueno, esto lo que arrojó 5.638 de pérdida, el año pasado era 1.864 millones, hay una brecha de casi 7.000 millones de pesos de un año al otro, ¿no? Y esto es la liquidación. Sí, continuamos. Los ingresos por venta totales acumulan 4.951 millones de pesos, siendo una baja del 54,6% con respecto al acumulado del segundo trimestre del año anterior. Los costos de explotación acumulan 2.629 millones de pesos, un ahorro del 34,4% interanual, pero no alcanza la pérdida. El margen de EBITDA ajustado sobre ventas de 162,7 millones de pesos, de 162,7%. El año pasado era 41,7, pero esto se dio la venta de Bullard y Boston a través de ICP, o sea, de IRSA Propiedades Comerciales, y por eso el EBITDA, bueno, prosperó es una forma de decir. El EBITDA es alto. Bien, lo que quiero decir primero es el resultado, ¿no? Acá tenemos, bueno, 7.120, donde 5.600 le corresponde a IRSA, y lo que le corresponde es menos 584. Acá lo que ganaron en Israel lo perdieron en diferencia de cambio. Y el EBITDA. Y según el EBITDA, esto es 8.055, un aumento del 76,9%, pero al tener un 54% de la baja de venta, el EBITDA supera el 160%, y el otro no llega al 50%, ¿no?, a 48%. Seguimos. Por facturación se observa centro comercial es 39,5% del total, con una baja del 82,4%. Expensas y fondo de promoción colectivo, un 22,9% del total, con una baja del 55,5%. Hay gente que no pagó las expensas, y el fondo de promoción, al no haber actividad, fue mucho menor. Oficinas con una baja del 22,4%. Esto también por las ventas, sobre todo de Torre Boston, donde tenía el 100% de actividad. Los hoteles levemente comienzan a funcionar, y la baja comparado con el acumulado del 2019 es 93,1%. El trimestre pasado era 99% de baja, no era nada lo que había facturado. Bien, vamos a ver los segmentos. Y bueno, acá está descartando. Antes se hacía operaciones Argentina, operaciones Israel, ya no hay más operaciones Israel. Tenemos, bueno, 1.127 de operaciones despensa y fondo colectivo, y todo lo que sea el resto
Se tiene, bueno, principalmente los centros comerciales que volvieron a operar con toda, 1943, pero bueno, era 4.961. Oficinas 1118 y ahora 1491. Bueno, es todas las bajas a partir de Bullar y Torres Boston, y aparte de las oficinas que dejaron de trabajar en los mismos lugares que había. Ventas y desarrollo 358 con 626, bueno, y hoteles 119 millones de pesos sin turismo, y recién en noviembre funcionando. No hay mucho aliciente, ¿no? Bien, seguimos con operaciones relacionadas. Dan un saldo negativo de 453 millones de pesos. El año pasado fue de 1.513 millones de pesos por alivio en déficit del banco hipotecario. Las inversiones y negocios en conjunto dan son 13.572 millones de pesos, una baja del 84,8% por desconsolidación de Israel, ¿no? Tenemos lo que vamos a mostrar, bueno, es 453 millones contra 1.513 millones. Esto es para que tengan en cuenta. Primero, bueno, el inicio de las inversiones del año pasado era 89.142 millones contra 13.572, ¿no? Y antes había un montón de inversiones. Con respecto a acá lo que decía del banco hipotecario, dio 161 millones de pesos positivos contra 1.352 negativos del cierre del 2019, según esto. Bien, nada más acá. La ocupación de centros comerciales se redujo del 95% al 88,3% por Sabía de Falabella en Alta Avellaneda y DOT. Como vimos en IRCP, van a ver la baja de ocupación en estos dos. Oficina fue del 88,7 al 75,6 por venta de Torre Boston, que ocupaba el 100% de ocupación, y la salida de Falabella incorporación en 261 de La Paulera, donde está la sede central hoy día de IRSA. Y en hoteles la ocupación promedio se redujo del 68,1 al 8% por reapertura recién a fines de noviembre. Bueno, con respecto a la ocupación, tenemos, como dijimos, DOT tiene una ocupación de 63,2 a través de que Falabella se fue y él ocupaba una gran parte del shopping, una parte importante, y al igual que el Alto Avellaneda, que quedó con 67,2. Después tenemos oficinas cuya ocupación total se va reduciendo trimestre tras trimestre, tenía 88,7, quedó en 75,6. La Paulera de 261 de La Paulera tiene el 74%. Y por último, los hoteles, donde bueno, siguen manteniendo 718 habitaciones, pero bueno, tenía 68,1 de ocupación. Y acá, bueno, estos los dos trimestres de la pandemia, solo los residentes que venían de los refugiados, vendrían a ser entre comillas, contra el 8% que empezó a trabajar. Bien, los gastos de administración y comerciales acumulan 4.931 millones de pesos, un ahorro del 22,4, destacándose remuneraciones con una baja del 29,7, mantenimiento, seguridad y higiene baja del 46,8, suben honorarios por servicio 30% y honorarios a directores 43,2. Bueno, esto lo tenemos, ya lo vemos. Acá gasto de naturaleza, tenemos 4.931 contra 6.354, la baja de 1.980 a 1.391, esto ya está el ajuste por inflación, es la pérdida de poder adquisitivo. El mantenimiento de 1.921 a 6.87, casi la mitad, y honorarios editores, esto por la devaluación, cobran en dólares 504 contra 3.52 del año pasado,
y honorarios y retribuciones por servicios 512.394. No hay mucho más para agregar en esto. Bueno, los resultados financieros dan un positivo 1.236 millones. El segundo trimestre del 2019, el acumulado arrojaron a 9.202 millones de pesos, principalmente por brecha de diferencia de cambio y por, devaluación que hubo en agosto del año pasado. La deuda, sobre todo el primer trimestre del 2019-2020, ¿no? La deuda bruta alcanza 323,5 millones de dólares. Gracias al canje de deuda hubo una baja del 24,6 trimestral. El 67,6 es en moneda extranjera, antes era el 90. El flujo de fondo da 1.605 millones, una baja del 98,2%. Bueno, la pérdida de activos y todo eso, y la desconsolidación de las operaciones hace que la empresa no sea lo mismo, sea mucha más chica y por eso tanta baja y tanto poder de cash, tanto menos poder de cash. Bueno, los resultados financieros. Tenemos 1.236 positivo. El RECAN, el RECAN actúa a favor por la desvalorización de pasivos financieros y y total de resultados menos 9.202, lo que implica es el 5.587 de diferencia de cambio de déficit del año pasado. Otra cosa es la deuda, donde tenemos que la deuda es en total 29.416, en moneda extranjera es casi 20.000 millones y el vencimiento más o menos está repartido entre el corriente y el no corriente, según lo que decían. Hay una parte que detalla cuáles son los vencimientos corrientes, creo que lo tengo por acá. Acá está. Este año van a vencer 90,9 millones de dólares, el año que viene 127 y el 2023 después van a seguir endeudándose. Eso es la forma de amortización de todo esto. Y por último dije flujo de cambios, flujo de fondos, digo. Donde como dijimos anteriormente, acá está la desconsideración, forma 115.963 millones de pesos de negativo, lo que hace 1.605 millones contra 88.155. No hay mucho más para agregar en eso. Perdón por darle al grabador. Expansión del Alto Palermo, la perspectiva de la expansión del Alto Palermo, sumando 3.900 metros cuadrados con fecha estimativa a fin del 8 del 2021. La inversión en Condor Hospitality Trust, donde el 30 del 12 se recibió 100 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Se sigue trabajando en la reducción de la estructura de costo, esperando que la actividad vaya evolucionando de acuerdo a la recuperación económica global. Lo que quería agregar de Condor Trust Hospitality Trust es lo siguiente, donde se había celebrado un contrato el 19 de julio del 2019 con un valor nominal de 0,01 por acción, donde se cancelaba antes de la fusión y se convertía en el derecho a recibir un monto efectivo equivalente a 11,100 por acción ordinaria. Adicionalmente, de conformidad con los términos y condiciones del contrato de la fusión, cada acción convertible era automáticamente cancelada y se convertía en el derecho a recibir un monto efectivo, una especie de dividendo. O sea, que era 10 por acción, ¿no? Eso estaba previsto para el 23 del 2020, no ocurrió, de lo cual el 30 de diciembre del 2020 se cobró 7 millones de dólares por indemnización por incumplimiento del contrato. Hoy la compañía tiene 2.245.100 acciones ordinarias y 325.008 de acciones tipo E. Es lo único que agrego de eso. Vamos terminando con la liquidez que baja del 1.63 a 0.55.
Esto es el cash que se pagó por las obligaciones negociables. La solvencia va de 0,08 a 0,65, esto es por desconsideración de Israel y una deuda terrible que tenía. Y como dijimos de la deuda, la reprogramación de deuda y el reperfilamiento, ¿no? O sea, la quita también. El valor del libro 121,92, la continuación se mantiene estable de trimestre a trimestre, 65,5. La capitalización, aunque se paga un dividendo, digamos, en noviembre. La capitalización es de 37.903,3 millones de pesos. La pérdida por acción que acumula es 1,02. El PER promediado, sobre todo por resultados a valor, o sea, revalorización de las propiedades es 2,84, pero es ficticio. Una cosa más para agregar antes de irme es algunas cosas como el apalancamiento es 1,58, el ROE bajo el análisis de Dupont es 4% anual de lo que venimos llevando. Bueno, es todo. Hasta la próxima.